Saluda desde acá, ¿cómo estás? No lo estoy recibiendo. Ahí vamos a mejorar porque no lo estoy escuchando todavía, Germán. Sí lo tengo en imagen, excelente la Yo, imagen. yo, Ahora sí. yo te escucho perfecto. Ahora sí, Germán, 10/10. Bien. ¿Cómo estás? Bueno, bárbaro, muy bien. Estamos, son acá las 2:30 de la tarde. Estamos en el centro de la ciudad de Kiev. Hace 5 minutos hubo una explosión muy fuerte en esta zona. Y durante toda la mañana fueron permanentes las explosiones en la ciudad de Kiev, donde anoche también se escucharon fuertes detonaciones. Fue, la verdad, uno de los días, a pesar del sol, que parece que está muy lindo, muy apacible, fue uno de los días donde más se escucharon bombas, detonaciones. Ahora, en unos minutos, vamos a ir a una zona que fue bombardeada esta semana, porque el asedio de las tropas rusas durante las últimas horas ha sido muy importante. Creo que es el momento desde que se inició este conflicto donde mayor tensión hay por la ampliación del radio de la presencia de las tropas rusas, no solo acá en Kiev, sino también en la zona del Mar Negro, donde ayer el propio gobierno ucraniano reconoció que había perdido la zona del puerto de Odessa, de uno de los sectores del puerto del Mar Negro cerca de Odessa, que es clave para la llegada de suministros, porque hoy estamos hablando permanentemente de bombardeos, sobre todo el desastre en la vida cotidiana y en las vidas de los ucranianos que están padeciendo esta invasión, esta guerra, pero también hay un costado económico de todo este conflicto que empieza, digamos, con el correr de las horas a convertirse en otro punto de presión contra el propio gobierno ucraniano, porque este país está paralizado desde hace 24 días. O sea, por ejemplo, la ciudad de Kiev, donde yo estoy ahora, que es uno de los puntos centrales de esta guerra, está totalmente paralizada, cerrada. Yo en este momento estoy en un edificio en el que tuvimos que entrar porque se había escuchado esa fuerte detonación. Íbamos en un auto, en un taxi, y el chofer paró el auto en la calle y yo me metí en este hotel, incluso donde hay un amigo acá, un reportero argentino, pero durante las últimas horas y los últimos, sobre todo días, se está notando esto, que la vida cotidiana, la economía de los ucranianos está cada vez más tensa, en el sentido de que cómo puede sobrevivir un país que está totalmente cerrado, totalmente paralizado por una guerra. La ciudad de Kiev es increíble, increíble, porque es el escenario de la guerra. Germán. O sea, no estamos hablando de una ciudad que está custodiada y no, sino que es el propio escenario de la guerra, y eso es algo increíble que pase, como decíamos, en el siglo XXI. Germán, para los que te están escuchando, para los que están viendo las imágenes en vivo que estás generando y también material que nosotros estamos compartiendo, que vos nos enviaste, ¿con qué podemos comparar Kiev en dimensiones? ¿Rosario, Buenos Aires? No, es una ciudad de 4 millones de habitantes, que tiene un conurbano muy, muy grande, muy intenso, donde vive gente que muchos de ellos trabajan en el centro de Kiev, pero que en toda esa zona es donde hoy están sufriendo los ataques más feroces. Las imágenes que están pasando en este momento, nosotros las registrábamos
ayer a la mañana. Es un barrio de la periferia de Kiev que fue alcanzado por... Bueno, ahí hay una discusión, que eso es otro tema también para charlar, que es sobre todo la guerra de la información, porque es una guerra paralela, digamos. En ese lugar que ustedes están viendo, que es en las afueras de Kiev, donde estuvimos ayer, nosotros llegamos unas horas después de que había sido bombardeado. Había un cráter de más de 5 metros, con una profundidad de 2. Habían volado 6 autos. Había pedazos de autos por todos lados. Ahí murieron 3 personas y 5 resultaron gravemente heridas. Eso que se está viendo en este momento, que es un pedazo de edificio que desapareció, de ese lugar pertenecen las víctimas fatales. El misil cayó a unos 5 metros de ese lugar y hizo desaparecer absolutamente todo. Cayó en el medio de una plazoleta de niños. Había pedazos de juegos infantiles por todos lados. Y ese edificio quedó cortado como a la mitad, claro, al ras. Y ahí se ven las camas, los roperos, las cocinas, la ropa colgando. Y cuando nosotros llegamos, que esto fue horas después del bombardeo, unas 4 o 5 horas después, toda la gente, los vecinos, eso es una especie de Fonavi, como si fuese sí, Barrio Las Flores, por ejemplo. Facu. Todos los vecinos estaban limpiando la zona junto con cuadrillas municipales y del Estado, porque la gente lo que quiere es, lo que está obligada es a limpiar eso para continuar su vida. Muchos de los damnificados por este bombardeo de ayer fueron derivados a escuelas donde se convierten, como no hay clases, en centros de refugiados, pero muchos siguen viviendo ahí porque también no quieren irse de sus casas por el temor a los robos, por el temor a perder lo poco que tienen. Ahora, Germán... y viven casi a la intemperie esta gente, con temperaturas de 5 o 6 grados, 7 grados bajo cero. Germán, vos estás en Kiev contándonos desde el lugar de los hechos, donde es el punto más neurálgico de este conflicto. ¿Qué sensación te da de la vida? Nos estás comentando cómo es el día a día del ucraniano de Kiev, tal vez de un barrio no tan del centro, lo que sucedió en este complejo de edificios, de habitacional. ¿Qué sensación te da? ¿Continúa haciendo la diferencia entre... porque pensemos lo siguiente, muchas veces decimos... Putin es el que, en definitiva, es el único que está defendiendo el tema de la guerra y seguir hacia adelante una guerra e invadir Ucrania. Pero ¿hace la diferencia el pueblo ucraniano entre los rusos, entre sus pares rusos, tal vez el ciudadano ruso promedio, o Putin? ¿O la guerra es completa con Rusia y en realidad no queremos saber más nada de Rusia? ¿Esa sensación? No. Mirá, José, hay una rusofobia, podría decirse. Me contaban ayer que la semana pasada, porque para que la gente entiende y para contar otra de las postales de Kiev, digamos. Kiev es una ciudad totalmente militarizada en guerra. Es el escenario de una batalla, digamos. Y ahí tenés... retenes en todas las cuadras, retenes, barricadas, tanques, por un lado del ejército ucraniano oficial, pero después también, y eso se ve mucho saliendo del centro de la ciudad, los puestos de la resistencia civil. ¿Esto qué quiere decir resistencia civil? Vecinos que se juntaron, que el gobierno les dio armas. Son fusiles un poco antiguos, AK-47, conocida como la Kalashnikov rusa, que era la que usaba antes el ejército ucraniano y que ahora está en poder de esa gente. También tienen bombas Molotov,
Y esta gente como que libra su propia guerra. Por ejemplo, la semana pasada detuvieron, y varios de ellos fueron asesinados, terminaron muertos, 20 personas que decían, esta gente de la resistencia, que eran rusos y que venían a sabotear Kiev, sabotear en el sentido de que querían interrumpir el servicio de gas y de electricidad, y fueron atrapados por esta gente que es un ejército civil. Nadie sabe si esas personas eran rusas. Claro. Por eso te digo que otro costado de todo esto es la guerra de la información. Claro. Es muy complejo confirmar la información. El gobierno ucraniano envía comunicados oficiales dando información sobre los últimos acontecimientos de la guerra, pero todo hay que tomarlo muy con pinzas, y ocurren estas cosas en la calle también. Mirá, sobre todo la sospecha, porque uno lo sufre cuando camina por la calle, que es complejo caminar por la calle, porque caminé 7 cuadras y me pararon 14 veces. O sea, 14 veces quiere decir tenés que dar el pasaporte, mostrar la credencial de prensa. Pero hay una sospecha del hombre, o sea, si vos sos un civil que está caminando por la calle, sos sospechoso. ¿Por qué? Porque tenés que estar o en el ejército o en la resistencia. ¿Cómo vas a estar libremente yendo a comprar algo que es casi imposible de conseguir en la calle? Son todas estas cosas que uno se va encontrando cotidianamente desde que llegó hace 2 días que llegamos a la ciudad de Kiev. Germán, ¿cómo son los ataques? ¿Qué, de lo que pudiste escuchar, son ataques prolongados, duran varias horas, los bombardeos me refiero? ¿O cómo es estar en una situación donde está siendo atacado? Mira, hay esto lo podemos dividir en 2 planos. Por uno, hay un ataque frente a frente en sectores de Kiev a los que hoy, después de la muerte de 5 periodistas, el ejército ucraniano no deja pasar a los periodistas, de ninguna agencia, por más que sea del New York Times, del Washington Post, no pasa nadie ahora. Esa zona, ese checkpoint donde del otro lado están estos enfrentamientos armados cuerpo a cuerpo. En Kiev estamos hablando. Y por otro lado se dan, que eso lo vemos y lo padecemos cotidianamente, a cada minuto te diría, son los bombardeos. Los bombardeos son durante casi toda la noche, y hoy a la mañana, por ejemplo, fue impresionante la cantidad de bombas. Una se escuchó fuertísimo, muy cerca, cuando empieza como a temblar todo. La verdad es que te da una incertidumbre que no sabés si, por ejemplo, por eso no anda nadie en la calle. Claro. Están todos tratando de protegerse, pero andar en la calle, porque uno está obligado a estar en la calle siendo periodista, haciendo su trabajo, es complicadísimo. Es complicadísimo porque todo el tiempo estás escuchando y están sonando las bombas. Ahora, Germán, la clase dirigente de Ucrania, el presidente, está en un lugar no determinado, o sea, no se sabe dónde está. Y también sucede lo mismo con los representantes, con los políticos, con los que toman decisiones. Pensemos, el gobernador de cada provincia o cada región, el tema de las intendencias o los líderes municipales. ¿En ese sentido también están en lugares no determinados o no? ¿O se continúa o es que los centros cívicos continúan teniendo movimiento? No, acá en Kiev no hay nada de movimiento. El presidente Zelensky, él dice que está en la ciudad de Kiev. Por cada tanto aparece, sobre todo en las redes sociales, porque es un dirigente político muy adepto a las nuevas tecnologías y a informar por las redes sociales, que se muestra en alguna parte reconocible de Kiev. Por eso
toda esta zona, que es donde están los edificios gubernamentales, donde yo me encuentro en este momento. Yo no estoy en el hotel en el que estoy alojado, sino en otro edificio, a unos 3-4 kilómetros de ahí. Es toda la parte, el sector donde están los edificios públicos. Está lo que sería el Parlamento ucraniano, la Casa de Gobierno, y eso es la zona donde hay mayor presencia militar, porque es clave, estratégica. Si cae el centro de Kiev, cae Ucrania, digamos, cae el país. Germán, bueno, contanos el lugar, el fondo que estás mostrando. ¿Eso es el centro de la ciudad? ¿Es más hacia las afueras? Sí. Esto es el centro neurálgico de la ciudad de Kiev. Hay edificios, conviven edificios muy antiguos con edificios nuevos que se ven, no sé si los alcanzan a apreciar en el fondo. Perfecto. Y acá, a pocas cuadras, están los edificios públicos, que son gigantescos, bien al estilo de construcciones de toda esta región. Bien. Una más y por lo menos en este rato te liberamos. ¿Cuál es la perspectiva hoy, ya ha pasado casi 25 días desde el comienzo de la guerra, de un principio de entendimiento? ¿Hoy está esa posibilidad o es casi descartado? No. Las negociaciones y los puentes que se han tendido, hasta ahora no prosperó ninguno, y hay mucho escepticismo, sobre todo en la gente. En la gente en Ucrania, te diría que casi lo tiene descartado un 100%. Acá lo único que quieren es que Rusia se vaya, que termine esta invasión, y que hasta ahora los canales políticos, sobre todo con respaldo de algunas potencias extranjeras como Francia, Gran Bretaña y el propio Estados Unidos, no dieron ningún fruto hasta ahora. También hay un escepticismo muy grande de la gente en los respaldos que puede obtener Ucrania de parte de esas potencias que muchas veces, y antes de que se desate esta guerra, incentivaron a Ucrania para que esté del lado occidental, del lado europeo, porque esa es la discusión acá. Ucrania quedó en el medio, y desde el 2014, cuando se produjeron grandes protestas en Ucrania, que terminaron con la caída del gobierno, porque la gente quería estar del lado de la Unión Europea y no de Rusia, desde a partir de ese momento todo acá está marcado por ese escepticismo de que la gente no cree que Ucrania tenga respaldo, por lo menos de tropas, digamos, hay países que han enviado material bélico, pero ellos piensan que con eso no alcanza, que se necesitan un respaldo político y militar mayor, que aún no lo tiene hoy Ucrania frente a Rusia. Germán, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Estamos en contacto. Así será. Germán de los Santos, nuestro enviado especial, el enviado de aire de Santa Fe, del Grupo Aire, a Ucrania, a la zona de guerra, de enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Y por eso decimos, ¿no? Aire en Ucrania, el valor de estar en el lugar para contar la historia, para contar los hechos, en una situación, insistimos, que nos llena de orgullo como medio de comunicación, como compañeros de Germán, de poder estar transmitiendo y contándoles a todos, mostrándoles con un gran trabajo de Germán lo que está pasando en la guerra. Y videos, notas que podés revivir y que podés encontrar en airedesantafe.com.ar y también a través de las plataformas sociales de Aire de Santa Fe. En Aire.